Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial Unidades Manejadoras de Aire para Salas Climatizadas, liderada por la empresa Industria Refritcol, compañía especialista en proyectos de refrigeración industrial con más de 48 años de experiencia. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Héctor Torres. Él es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, cuenta con una especialización en marketing de la Universidad Pontificia Javeriana, tiene un MBA y más de 23 años de experiencia en realización de proyectos de refrigeración industrial para Colombia y Latinoamérica. Actualmente es socio y gerente comercial de Industria Refritcol. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias, María Alejandra. Un gusto para todos. Mi nombre es Héctor Torres, como ha comentado María Alejandra, y es un placer para mí estar en este primer evento de Expoacaire de manera virtual. Hoy quiero traerles para ustedes, este es un tema que ha estado llevando a cabo la empresa Industria Refricol en la industria de alimentos y hemos tomado como base la unidad manejadora de aire, que es un equipo que brinda unas diferentes prestaciones para la industria alimenticia y dichas prestaciones son muy similares a lo que tenemos o que conocemos en la industria del manejo del aire o la ventilación o el aire acondicionado, en cuanto a las filtraciones, en cuanto al control de ambientes. Entonces, para ustedes les traigo la unidad manejadora de aire para salas de proceso y empaque en la industria de alimentos. Bueno, primeramente vamos a ver la definición de lo que son las UMAS. Es un climatizador, también llamado unidad manejadora de aire, UMA, de ahí vienen sus siglas, o UTA, unidad de tratamiento de aire en la normativa española, que es un aparato fundamental en el tratamiento del aire en las instalaciones de climatización en cuanto a los caudales correctos de ventilación en el aire exterior, limpieza, filtrado, temperatura, calentamiento o enfriamiento y humedad. Y hace mucha alusión al manejo del aire pues en zonas climatizadas. Sin embargo, esta tecnología la estamos llevando hacia la industria alimenticia. Entonces, tenemos unos antecedentes. En los años 90 aproximadamente, la industria alimenticia y sobre todo en nuestro país, las salas de proceso de alimentos se construían en ambientes que eran abiertos, que eran no controlados, generalmente eran en bodegas, y aquí se hacían todos los procesos que hoy conocemos en la industria alimenticia. Entonces, la inocuidad como tal se controlaba en la línea de producción, se controlaba en las bandas transportadoras, se controlaban las máquinas en canastillas, en el lavado de las canastillas y demás. Eh, Sin embargo, faltaba ese componente que hoy en día vemos que es el ambiente como tal de la sala, ¿no? Ya después finalizando los 90s y hasta la actualidad, las salas de proceso y empaque migraron a lo que es la inocuidad en los ambientes. Están involucrados que están involucrados con el producto. Son recintos cerrados, es una temperatura controlada, ya vienen eh, con unas construcciones asépticas en cuanto a techos, paredes. Ya tenemos algunos tratamientos en los pisos, como son epóxicos o soluciones en polímeros, para poder tener una asepsia mucho más profunda en cuanto al tema de alimentos. Estos
digamos que estas salas, en el ámbito ya que nos compete a nosotros, cuando ya tenemos cierta experiencia en las salas de proceso, pues esto lo hacemos con evaporadores de tiro directo, o lo hacemos con evaporadores de doble flujo de aire, como los duales industriales que estamos viendo en las fotografías. Lo hacemos con equipos que son reaching, digamos, hacia la pared y botan el viento hacia el otro extremo de la sala. Sin embargo, estos equipos están al interior de digamos, permanecen en el interior del recinto, por lo cual después de unas horas el aire se empieza a viciar siempre en el mismo sentido, porque digamos que el trabajo que está haciendo los evaporadores es succionar el aire que hay en el ambiente y vuelve y lo bota por los laterales, vuelve y lo succiona, vuelve y lo bota, y así sucesivamente se vicia el aire, y pues evidentemente con todo lo que trae en su ambiente, es decir, humedad, residuos, polen, suciedad, polvo, algunas partículas, virus, eh, y también pues lo que emana naturalmente el ser humano, que es CO2 en su proceso de respiración. Entonces, este CO2 es succionado por estos equipos, inmediatamente se empieza a viciar, ¿no? Entonces, hablando de la inocuidad como tal, la OMS clasifica la contaminación del aire como la principal causa ambiental de muerte prematura. La contaminación del aire es básicamente un cóctel tóxico compuesto por diversas sustancias, pero las partículas en suspensión, las PM, son consideradas una de las principales causas de muerte de enfermedad relacionada con sustancias contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que hay sustancias que están directas o que se pueden ver, digámoslo así, en el ambiente, como es el polvo, ¿sí? Como lo es en algún momento posiblemente el polen, pero hay otros microorganismos que ya no son perceptibles al ojo, por lo tanto, no los podemos controlar de forma visual, ¿sí? Y tenemos que hacer o tenemos que generar unos controles adicionales para que nos ayuden a esto. Y esos microorganismos, pues estamos hablando que pueden llegar inclusive hasta el punto del torrente sanguíneo o el flujo sanguíneo, cuando estamos hablando de una un micrómetro de diámetro de una sustancia de estas. Y eso inmediatamente entra hasta las venas del mismo cuerpo. De aquí es donde nace la importancia de tratar el aire como tal, no solamente en el aire acondicionado, que ya conocemos desde hace muchísimos años, esta especialidad, sino también ahora en la industria alimenticia. ¿Y por qué en la industria alimenticia? Porque en la industria alimenticia ya nos encontramos con grandes salas de proceso, grandes salas de empaque, donde tenemos gran cantidad de personal, y estas personas están todo el tiempo trabajando 8, 9, 12 horas, en donde donde pueden llegar a trabajar con empaques, pueden trabajar con el producto per se que están empacando, produciendo o procesando. Trabajan con otras personas, están vestidos, trabajan con utensilios, hay máquinas aquí adentro, y todo lo que esté en movimiento definitivamente genera más movimientos y vibraciones en el ambiente, y esto definitivamente genera partículas como tal, ¿sí? Entonces, ahí es donde se hace un llamado, digamos, en la industria de tratar el aire, no solamente con el plus de controlar la proliferación bacteriana del producto como tal, del alimento,
sino también del cuidado del personal, y como las personas son las de mayor transferencia de virus, gripas, y hoy lo que estamos viviendo efectivamente, una pandemia que anteriormente primero se convirtió en una epidemia, pues esto nace en este tipo de situaciones. Entonces, nos enfocamos ahora en la inocuidad alimentaria. O sea, ya le estamos dando digamos, un poco más de profundidad al asunto, y aquí vemos cómo podemos contaminar, ¿sí? Entonces, arrancamos desde el producto, de la inocuidad del mismo proceso. Es decir, cuando viene en el carro, en el transporte, cuando sale, en el caso de la industria avícola, sale de los galpones, pasa por una serie de procesos, aguas residuales que se encuentran aquí. eh, ahí puede haber una gran, digamos, una gran contaminación, y ahí es donde las industrias tienen que trabajar muy duro, y de hecho lo hacen, pero es un punto donde genera donde puede llegar a generar una contaminación. Así que este es un punto muy crítico, el tema del producto y su inocuidad durante todo el proceso. También en el aseo de las instalaciones, o las instalaciones como tal, encontramos que el producto, ya una vez que se está procesando, es decir, antes del empaque, cuando se está haciendo un porcionado de un pollo o de una carne, o se está haciendo una mezcla de embutidos, o se está haciendo una mezcla para la industria de panificación, eh, definitivamente a su alrededor hay una cantidad de elementos que pueden llegar a hacer una contaminación. Encontramos filtros, o lo que llamamos pediluvios o filtros sanitarios, que es una cuestión que tiene mucha agua, tiene limpieza como tal, por supuesto, pero asimismo, como venimos de la calle y estamos haciendo una limpieza, y en ese sentido, suponemos que entramos limpios, pero el filtro como tal queda pues también contaminado, ¿no? Es la idea, pero de todas maneras, este sitio puede llegar a ser un punto bastante crítico en la contaminación de la instalación. En puertas, ¿sí? Las puertas se tocan con las manos, se tocan con los pies, con las botas plásticas, con los codos o con utensilios y demás. Los pisos, evidentemente, todo lo que vengamos desde la parte de afuera, pues evidentemente digamos, la, la dotación, las botas y todo el calzado que se tenga, pues va a traer una contaminación desde el piso de afuera hasta los pisos de adentro, que es donde tiene el primer contacto, ¿no? En paredes, techos de las áreas de proceso, los mismos equipos. Los equipos cuentan con grasas, si bien son grasas de grado alimenticio, bueno, pues hay otros elementos y otras sustancias que no deben estar, digamos, en contacto con el alimento, por lo tanto no son de grado alimenticio, pero en algún momento, si no se tiene un adecuado mantenimiento a estos equipos, puede llegar a sufrir un daño, y bueno, y esto puede llegar a contaminar el ambiente donde estamos. Algún gas, por ejemplo, en algunos de estos sistemas. Bueno, también tenemos un punto de contaminación en los empaques, desde el proveedor, desde la forma en que él los almacena, los transporta, y cuando llegan a la planta productora de alimentos también, que son almacenados. Todas estas zonas, por ser un producto seco, se almacenan y se transportan normalmente como una mercancía totalmente normal, y esto en su momento puede llegar a generar pues digamos, una contaminación al interior
del ambiente en las salas de proceso y por lo tanto al producto o a la persona como tal. También lo vemos en la dotación que se entrega. La dotación puede ser contaminada en pasillos, en el casino, en los cambiadores, en los baños. Hoy estamos viviendo, lamentablemente, un episodio que marcará la historia del planeta con el tema del COVID-19. Y este es digamos, una contaminación que se tuvo en algún momento de este sentido. Se sale de control en algún momento y evidentemente genera una epidemia y posteriormente una pandemia como la que estamos viviendo, y eso es a raíz de esto, ¿sí? Entonces, el tema de la dotación, tener los guantes, las capas, algunas chaquetas que, por ejemplo, las chaquetas como son ambientes controlados, ambientes fríos, posiblemente alguien que esté pasando que utiliza una chaqueta, esa chaqueta no se lava constantemente como se lava la dotación de proceso, ¿sí? Entonces, todos esos son focos, lo mismo el calzado, o algunos utensilios como tal, como cuchillos bueno, algunas cosas que se utilizan en el proceso, también pueden estar en algún momento contaminadas. Entonces, las empresas, la industria de alimentos es muy cuidadosa en este sentido y sobre todo acá en Colombia, por supuesto que lo es, y les toca trabajar muy duro en esto, ¿sí? Y he colocado aquí un punto adicional que es el tema del virus, que es la transmisión del personal operativo y de supervisión. O sea, las personas que están directamente en contacto con el producto pueden llegar a tener virus, no hablemos solamente del COVID-19, puede ser una gripa, una fiebre, cualquier tipo de virus, y esto puede ser transmitido en el ambiente y del ambiente al producto o a otras personas, ¿sí? En algún momento de esta pandemia, hace más o menos un mes, se nos llegó la noticia de una contaminación en una empresa cárnica en Alemania, ¿sí? Y prácticamente contagió a más de 650 personas en la empresa, ¿sí? Obviamente cerraron la empresa y generaron todos los protocolos, pero es este tipo de cosas que aún hay unos protocolos de bioseguridad que estamos llevando a cabo y seguramente las condiciones de su planta cumplen muy bien. Sin embargo, hay un punto de quiebre, ¿no? Es un punto crítico y pues esto genera una contaminación, inmediatamente genera una epidemia interna en esta compañía y 650 personas en un pueblo muy pequeño son contagiadas, ¿sí? Entonces, hablando ya de la UMA, encontramos una serie de beneficios con respecto a lo que acabamos de hablar. La UMA nos permite tener un control preciso de la temperatura del recinto, de la sala de proceso o la sala de empaque. Tener un control de humedad en el recinto, una filtración del aire, que es muy importante, un mantenimiento fuera de la sala de proceso. Este equipo va al exterior de la sala de proceso y esto nos permite hacer el mantenimiento de ello fuera de la sala de proceso, inclusive con una dotación normal para poder hacer un trabajo mecánico, ¿sí? En vez de hacerlo con una dotación que es mucho más rigurosa estando dentro de la sala de proceso. Entonces, este mantenimiento queda fuera de la sala. Tenemos unas renovaciones de aire, el cual es vital para el ser humano, sobre todo cuando tenemos estas salas de proceso que tenemos muchas personas, ¿sí?
Conocemos salas de procesos aquí en nuestro país de más de 300 y 400 personas dentro de ellas. Y aquí es donde tenemos que cuidar muchísimo esto. La generación de presiones positivas, que este es un punto muy importante. La generación de las presiones positivas que puedo hacer con este equipo, básicamente se remiten a generar una presión positiva dentro del recinto en el cual nos sirve que en el momento de yo abrir unas puertas, sean puertas rápidas, sean unas puertas normales, el aire, digámoslo así, salga y evite que alguna contaminación que hay en pasillos, muelle u otro cuarto aledaño ingrese a la sala de proceso, ¿sí? Entonces, esto es algo bien interesante de hacer y esto lo hace, por supuesto, este equipo. Una difusión del aire homogénea. Gracias a sus ductos, podemos distribuirlos de una forma muy homogénea dentro del recinto y poder generar esta difusión del aire con caudales y velocidades de aire muy similares en todos los puntos de la zona, ¿no? Ruido despreciable, ya no tenemos un sistema de ventilación como tal dentro de la sala, por lo tanto no hay un motor con una hélice que está cortando el aire y generando unos ruidos bastante fuertes, como también el mismo motor generando este ruido. Una sensación térmica mínima a causa de la velocidad del aire, ya que la velocidad del aire la podemos controlar homogéneamente, ¿sí? Y en comparación a los evaporadores que tenemos dentro de la sala, pues evidentemente entre más largo sea el tiro de aire, voy a perder velocidad desde la salida de los ventiladores hasta digamos, hasta el otro lado de la sala. Y eso pasa pues cuando tengo evaporadores. En el caso de las sumas, sí puedo controlar el aire que me está saliendo, la velocidad y el caudal de aire me está saliendo en un extremo y en el otro. Es muy importante esto. Y llega hasta evitar la deshidratación del producto, ¿sí? Este punto en cuestiones de mermas también es importante. Bueno, en temas de características, de las características, aquí vamos a hablar ya puntualmente de las unidades manejadoras de aire que fabrica y ensambla Refricol. Es unas unidades que cuentan con aislamiento en panel Metegno y hacemos la claridad del panel porque es un panel certificado, es un panel que tiene en su interior espuma, tiene al interior una espuma muy eficiente en términos de densidad, tiene 40 kilogramos por metro cúbico, trabaja con ciclopentano, por lo cual es un hinchante, digamos, ecológico, y esto es un punto muy a favor cuando estamos hablando de las sumas. Y aparte de esto, pues lo podemos hacer con clasificación PIR para el retardo a la llama en caso de un incendio. Es también muy importante este punto. Se puede tener opcional el acero inoxidable con IC 304, grado alimenticio, interno y externo o solamente interno. Tenemos filtraciones desde 65 a 99%, temperaturas de 4 a 12 según normativa INVIMA para salas de proceso y salas de empaque y según normativa FDA
en el exterior. Variedad de recubrimientos y materiales en el serpentín evaporador según la aplicación. Este evaporador es importado, puede hacerse desde tubería y aleteado en acero inoxidable, puede hacerse en acero inoxidable con aleteado en aluminio, con recubrimiento epóxico, con otros recubrimientos que ya podemos ahondar según sea la aplicación. Opciones con refrigerante 134, 507 en el caso de los refrigerantes sintéticos. Tenemos para opción de glicol, para opción de agua. Se puede hacer para amoníaco o para CO2. Sin embargo, vemos que la aplicación no amerita de pronto tener estas dos opciones cuando fácilmente y es muy higiénico se puede trabajar con glicol. Así que nos hemos enfocado en estos refrigerantes. Si es requerido, pues se puede hacer para CO2 y para amoníaco también. Control de la humedad relativa desde el 40 al 75%. Opcional generación y control de presión positiva. En algunos casos no se requiere o no es tan posible por el tema de campanas extractoras y demás, que en algún momento pues se torna ya muy complejo y por lo tanto costoso. Opcional monitoreo remoto del equipo y del recinto. ¿Sí? Podemos medir cantidad de variables en este sentido. Y para combatir el COVID-19, pues este es un avance que se puede generar también y sistema controlado de aspersión de amonio cuaternario, ¿sí? Esto es algo que estamos sacando para combatir un poco el tema del COVID y de pronto algún contagio en estas salas de proceso y empaque. Ahora, la difusión del aire. La difusión del aire la podemos hacer por medio de mangas o ductos textiles en microfibra, que es como lo ven en la imagen. Es una distribución totalmente homogénea. Es una manga textil, es una manga que se puede bajar fácilmente, se puede hacer una limpieza, se mete en una lavadora industrial, se lavan, vuelven y se colocan. Es muy fácil, muy rápido, muy higiénico, funcionan también como una especie de filtro, ¿sí? Y es por esto que se tienen que lavar, por supuesto, pero esas suciedades, esas partículas que terminaron pasando de la unidad manejadora, pues vienen y terminan acá en parte también. Bueno, estos ductos textiles son muy livianos, no pesan absolutamente nada, por lo cual no generan una carga adicional al techo o que generen de pronto en algún momento estructuras metálicas adicionales por encima del techo como tal. Y por el otro lado, también tenemos el ducto metálico exterior y terminando en rejillas de difusión, como se ve aquí en esta sala. Esta es una sala que está a 8 grados centígrados, igual que la de textil microfibra. Y está comandada por las rejillas de difusión. Este se hizo en rejillas de difusión porque las mangas ya ocupaban mucho espacio en la parte de abajo y como ven en la foto, es un sitio donde no se contaba con muy buena altura, por lo cual tener una manga casi que les va a dar un poco más encima de la cabeza de ellos y en algunas partes iba a interferir con las maquinarias que se tienen. Entonces se optó más bien por esta solución
unas rejillas de difusión y el ducto metálico por encima del techo. Bueno, como conclusiones, tenemos que en la actualidad la inocuidad alimentaria no solo afronta retos para el producto, sino también para el ser humano. Es decir, tenemos que cuidar tanto un lado como el otro, y al fin y al cabo el único objetivo es cuidar al ser humano, y por eso estamos cuidando el producto que pues evidentemente no lo vamos a consumir, pero dentro o para el proceso de esto también hay muchas personas que están laborando para llegar a final feliz de este producto. Por lo tanto, esas personas también tenemos que cuidarlas, y a su vez que si no se cuidan, pues pueden llegar a afectar también el producto, no solamente partículas que están por fuera del personal o, pues que están en el piso o en las paredes o en el mismo ambiente. La recirculación de aire adecuada es muy importante para lograr controlar la temperatura, humedad, presión, velocidad de aire, filtración y generar renovaciones de aire para controlar la generación de CO2 y otros gases. Este punto es muy importante porque aquí dista bastante de tener evaporadores dentro de la sala, ¿sí? Como les comenté, el evaporador está haciendo una recirculación, mientras que la UMA tiene la capacidad de tomar un aire exterior, filtrarlo y generar una renovación de oxígeno al interior del recinto. Evitar al máximo equipos de refrigeración al interior de la sala de proceso o empaque. Aquí hay un punto muy importante. Los mantenimientos, como les comenté, los mantenimientos ya, si tenemos evaporadores, se harían adentro. Pero aparte de eso, es que muchas veces utilizamos evaporadores de doble flujo, utilizamos Richin, y estos en algunas ocasiones, en su mayoría, la verdad, quedan encima de la línea de producción, por lo cual cuando yo genero esta recirculación del aire, pues todas esas partículas se van yendo hacia el motor, ¿sí? Algunas pasan y vuelven y las botan, algunas pasan y se quedan en el serpentín, pero algunas pasan, algunas no pasan y se quedan en la rejilla de los motores, esto generando unas suciedades. Y aparte de eso, como son elementos metálicos no aislados, inmediatamente el aire frío que viene un poco cargado de humedad, me tocan estas piezas frías, me genera una condensación por punto de rocío, inmediatamente la suciedad que estaba allí depositada en esa rejilla, más la humedad que se está pegando, me genera una gota totalmente contaminada. Y esa gota es posible que caiga en el producto. Entonces el INVIMA está trabajando muy fuerte en este sentido. El INVIMA es el ente regulador gubernamental que tenemos aquí en Colombia. Y entonces está trabajando muy fuerte sobre este tema para que no se generen esas condensaciones como tal. Hoy en tiempos de pandemia, súper importante adecuar las zonas de trabajo con alta cantidad de personal al interior para poder mitigar el virus, contagios o epidemias. Controlar la proliferación bacteriana en los alimentos es trabajo de todos, y tanto entidades gubernamentales, entes reguladores, red empresarial y consumidores debemos aportar esta labor. Esto es todo. Mi nombre es Héctor Torres, gerente comercial de Industria Refricol.
Les dejo mis datos si en algún momento necesitan ampliar la información, si desean que podamos ver algunos proyectos, estoy a sus órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Ingeniero Héctor, muchísimas gracias a ustedes. Les damos las gracias a todos por acompañarnos en el desarrollo de toda la actividad, al igual que a todo el equipo de Refritcol. Recuerden que todas sus dudas e inquietudes serán atendidas por el chat habilitado del canal de YouTube. Y antes de terminar, les recomendamos a nuestros espectadores visitar nuestra feria de ventilación, refrigeración y aire acondicionado Expo Acaire Virtual 2020. Muchísimas gracias a todos.